Muy buenos días, queridos estudiantes de primer año A y B. Mi nombre es Leiby Jiménez y los estaré acompañando en el área de castellano. Nuestro contenido trata sobre las palabras aguda, graves, esdrújulas, sinónimos, antónimos, hiato, triptongo, dictongo. A continuación les estaré explicando cada uno de estos temas. ¿Qué es una palabra aguda? Una palabra aguda es aquella que tiene el acento prosódico en la última sílaba. Por consiguiente, esa sílaba es la sílaba tónica de esa palabra. Sobre ella recae la mayor fuerza de voz cuando la pronunciamos, ya sea de forma aislada o dentro de una oración. Las palabras agudas son muy comunes en nuestro idioma. Una buena parte de ellas llevan acento ortográfico, mientras que en otras no. Para saber cuándo debemos acentuarla, existe una normativa bastante sencilla. Estas son las reglas de acentuación. Las reglas de acentuación de las palabras agudas en realidad se resumen en una sola. Llevan tilde siempre que terminen en N, en S o en alguna vocal, ya sea débil o fuerte. Bajo esa norma podríamos incluir muchos verbos en diferentes tiempos, como beberé, bastantes sustantivos, como canción y muchas otras clases de palabras. Si se trata de un monosílabo, por norma académica, no se considera que sea una palabra aguda. Por consiguiente, queda fuera de la clasificación de las palabras según su sílaba tónica que estamos trabajando. Tenemos las palabras graves. Una palabra grave es la que tiene un acento prosódico en la penúltima sílaba. Las palabras graves son por mucho las que más abundan en nuestro idioma. La mayoría de ellas no llevan tilde, lo que a nivel visual resultan bastante estéticas y agradables. Si nos fijamos bien en cualquier texto, podríamos descubrir que un gran porcentaje de las palabras de dos o más sílabas presentes pertenecen a esta categoría. Ellas también tienen sus reglas de acentuación. Hay una sola regla para acentuar las palabras graves y es de hecho opuesta a de las agudas. Una palabra grave lleva tilde cuando no acaban en N o en S ni en vocal. Esa oposición entre esta regla y el anterior es muy útil para que recordemos las dos. Simplemente debemos asegurarnos de no confundirnos en ningún momento y unirlas o cruzarlas por error. Palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son las que tienen el acento prosódico en su antepenúltima sílaba. Vale decir que las palabras esdrújulas también tienen muchísima presencia en nuestro idioma. Desde luego, para que puedan ser, deben contar con al menos 3 sílabas. Muchas llegan a tener hasta 5. Ellas también tienen sus reglas. Las reglas de acentuación de las palabras esdrújulas son las más fáciles de todas. Básicamente todas llevan tilde sin ninguna excepción posible. Por ende, no debemos nunca dejar una palabra esdrújula sin acento ortográfico, ya que estaríamos cometiendo un error. En esta categoría encontramos muchos verbos, por ejemplo, cántame. Hay además muchos sustantivos como ciergana, adjetivos como rápido, entre muchos otros, clases de posibles palabras. ¿Qué son las palabras sobresdrújulas? Las palabras sobresdrújulas son aquellas cuyo acento prosódico se encuentra en una sola sílaba anterior de la antepenúltima sílaba. ¿Qué es el dictongo? El dictongo es la unión de dos vocales dentro de una misma sílaba. En el dictongo podemos encontrarnos con 3 formas diferentes según la combinación entre vocales fuertes y débiles. Vocal fuerte más vocal débil, por ejemplo, pauta. Vocal débil más vocal fuerte, por ejemplo, columpio. Vocal débil más vocal débil, por ejemplo, Suiza. Ahora bien, en cuanto a la acentuación, debemos resaltar primero que en las primeras 2 formas la vocal fuerte siempre debe llevar la tilde. En la tercera debemos colocarla en la segunda vocal. Por otro lado, los dictongos se ajustan a las normas para acentuar que ya vimos en cada una de las clases de palabras. Así, peine no lleva tilde puesto que es una grave terminada en vocal. ¿Qué es un triptongo? Es el encuentro entre 3 vocales seguidas que forman una misma sílaba. En español, el triptongo es el encuentro vocálico más largo posible. No puede haber más de 3 vocales juntas que puedan incluir en una sola sílaba y pueda presentarse en 2 formas.
La acentuación de ambas formas se rige por la norma de cada clase de palabra. Por ende, un triptongo como actuáis va acentuado porque es agudo y termina en S. Además, solo la vocal fuerte puede llevar la tilde. Algunas veces puede ocurrir que haya tres vocales juntas que no sean triptongo en realidad. Para saber si lo es o no, pronunciamos la palabra. Si la vocal fuerte actúa como tónica, sí es triptongo. El hiato es el encuentro entre dos vocales seguidas que no forman una misma sílaba. En consecuencia, el hiato es el opuesto del diptongo. Aquí no podemos dejar las dos vocales juntas, sino que debemos separarlas siempre que dividamos la palabra. El hiato también puede tener tres formas. Cuando tratamos el acento diérético, vimos una de ellas, la tercera. Conozcamos ahora todas las que hay. Por ejemplo, vocal fuerte más vocal fuerte iguales, por ejemplo, poseer. Vocal fuerte más vocal fuerte son diferentes, por ejemplo, campeón. Vocal débil más vocal débil y viceversa, por ejemplo, cirugía. En este caso, la vocal débil siempre será tónica. Las dos primeras formas van acentuadas según las normas de cada clase de palabras. En cambio, en la última siempre debemos tildar la vocal débil, como ocurre con tecnología. Los sinónimos es una relación de identidad o semejanza de significados entre determinadas expresiones o palabras llamadas sinónimos. Son expresiones o palabras que tienen un significado similar o idéntico entre sí y pertenecen a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, desastre es igual a calamidad, devastación, ruina y cataclismo. Esta relación semántica se puede dividir y clasificar según su uso. La sinonimia total se da cuando dos términos son completamente intercambiables en un mismo contexto, es decir, su significado es exactamente el mismo. En este caso de sinonimia es muy poco frecuente en nuestro idioma. Los antónimos. Se define como una relación de opuesto entre dos palabras. Cuando se presenta una antonimia, se está haciendo un contraste o comparación entre dos palabras completamente opuestas o contrarias, que pertenecen a la misma categoría gramatical. Las clasificaciones más frecuentes son: llamamos antónimos graduales a dos palabras se oponen de forma gradual. Hay otras palabras que significan lo mismo con diferente grado. Por ejemplo, frío-caliente son graduales, pues existen los términos templado, helado y tibio. Los antónimos complementarios se presentan cuando el significado de una palabra elimina el de la opuesta. O sea, no puede haber uno si existe el otro. Ejemplo, vivo, muerto, lleno, vacío, completo e incompleto. Los antónimos recíprocos designan una relación desde el punto de vista opuesto y no se puede dar uno sin el otro. Ejemplo, comprar, vender, subir, bajar.